A veces miro mi muñeca izquierda y todavía siento un peso que ya no está ahí. No es nostalgia, al menos no por el objeto en sí. Es más bien una memoria muscular, un recordatorio de quién era yo antes de que todo saltara por los aires. Ahora vivo en una ciudad distinta, trabajo en un sector diferente y mi círculo social se reduce a 3 personas que apenas conocen mi apellido. Y honestamente, nunca he dormido mejor. Dicen que el dinero no cambia a la gente, sino que la revela. Pero yo creo que lo que realmente te revela es cómo reaccionas cuando alguien que amas te quita algo que te costó la vida conseguir. Para entender lo que pasó, hay que entender qué significaba ese Rolex Submarine para mí. No era un símbolo de estatus para presumir en Instagram. Era el resultado de 5 años de turnos dobles, de no tener vacaciones, de ahorrar cada maldito centavo mientras vivía en un estudio que olía a humedad. Me lo compré cuando cerré mi primer gran contrato independiente. Eran $13,000 de validación personal. Para mí, ese reloj decía, lo lograste solo, nadie te regaló nada. Mi hermano mayor, Mateo, siempre fue lo opuesto. Él era el exitoso de la familia, o al menos eso le gustaba proyectar. Siempre con el coche más brillante y la casa más grande. Aunque todos sabíamos que estaba endeudado hasta las cejas y que mi padre le había dado el empujón inicial para su negocio. Su posesión más preciada era un Mercedes-Benz Clase E, un coche de $70,000 que lavaba cada domingo como si fuera un ritual sagrado. El problema no era Mateo, realmente. El problema era Tiago, su hijo de 9 años. Tiago era el resultado de lo que yo llamo parentalidad perezosa. Mateo y su esposa no querían conflictos, así que Tiago nunca escuchaba la palabra no. Si rompía algo, era un accidente. Si golpeaba a otro niño, era porque estaba explorando sus emociones. Yo siempre mantuve las distancias, pero ese domingo, en el asado de cumpleaños de mi madre, bajé la guardia. Hacía mucho calor. Me quité el reloj para ayudar a mi padre con la parrilla y lo dejé sobre una mesa lateral, en una zona de sombra, dentro de su estuche de viaje de cuero. Pensé que estaba seguro. Estábamos en familia, ¿no? A mitad de la comida, escuché un ruido seco. Un golpe de piedra contra metal. No fue un sonido accidental, fue el sonido de alguien poniendo intención en el golpe. Me giré y vi a Tiago en el suelo, con una piedra del jardín en la mano. Mi Rolex estaba fuera del estuche, sobre el cemento. El cristal de zafiro estaba pulverizado. La caja de acero tenía una muesca profunda y el bisel cerámico estaba hecho pedazos. Tiago no parecía asustado. Me miró fijamente a los ojos, soltó la piedra y con una calma que me heló la sangre, levantó el dedo medio. Una seña obscena, clara y directa. Luego se dio la vuelta y se fue corriendo hacia los columpios. Me quedé ahí parado, con las pinzas de la carne todavía en la mano, sintiendo como el mundo se quedaba en silencio. Recogí los restos de lo que habían sido mis 5 años de sacrificio. Mi padre se acercó, vio el desastre y suspiró. Es solo un niño, Héctor, dijo en voz baja. No sabía lo que hacía. Pero yo sabía que sí. Lo había visto en sus ojos. No fue un juego, fue un acto de dominio. Cuando llamé a Mateo y le mostré el reloj, esperando una disculpa, una oferta de reparación o, al menos, un castigo para el niño, su reacción fue lo que realmente rompió el vínculo. Se rió. No una risa burlona, sino una risa de no es para tanto. Héctor, por Dios, es un reloj. Te compras otro, dijo, mientras le daba un sorbo a su cerveza. Tiago está pasando por una fase difícil, ha tenido mucho estrés en la escuela. No puedes tomarte las cosas de un niño de forma tan personal. Mateo, son $13,000, le dije, intentando mantener la voz estable. Y me hizo una seña, me insultó después de hacerlo. Sabía perfectamente lo que hacía. Ahí fue cuando mi hermano puso su mano sobre mi hombro, con ese tono condescendiente que siempre usaba cuando quería manipularme. Mira, somos familia. La familia está por encima de las cosas materiales. Hay que perdonar y seguir adelante. Hermano. No seas rencoroso. El rencor te va a comer por dentro. Aprende a soltar. Si yo me pusiera así cada vez que él rompe algo en casa, ya estaría loco.
Perdona, olvida y sigue adelante. Es el mejor consejo que te puedo dar. Mi madre asintió desde la mesa. Mi cuñada ni siquiera me miró. En ese momento, entendí que para ellos, mi esfuerzo, mi propiedad y mi respeto no valían nada comparado con la comodidad de no disciplinar a su hijo. Me guardé el reloj destrozado en el bolsillo. Me quedé en el asado 2 horas más. No grité, no hice una escena. Comí, hablé del clima y sonreí cuando fue necesario. Mateo pensó que su sabio consejo había calado en mí. Lo que él no sabía es que le tomé la palabra. Iba a perdonar. Iba a seguir adelante. Pero primero, iba a asegurarme de que él entendiera exactamente qué se siente cuando la familia suelta. Lo que más valoras los días siguientes al asado fueron un ejercicio de salud mental. Llevé el reloj a un centro autorizado. El diagnóstico fue peor de lo que esperaba. El movimiento interno estaba seriamente dañado por el impacto directo y la reparación. Sumando el cristal y el bisel nuevos, superaba los $6,000. Básicamente, el reloj estaba en pérdida total emocional. Le envié la foto del presupuesto a Mateo por WhatsApp. No le pedí el dinero, solo le mostré la realidad. Su respuesta fue un audio de 10 segundos, uf, qué robo, hermano. No te dejes estafar por esos tipos. Además, ya te dije, lo material va y viene. No dejes que un trozo de metal arruine nuestra relación. Pásate el viernes por casa y nos tomamos unas cervezas, invita a la casa. Ni una mención a pagar. Ni una mención a educar a Tiago. En el grupo de la familia, mi madre compartía fotos de Tiago jugando al fútbol, llamándolo mi pequeño campeón. Yo leía los mensajes y sentía una presión en el pecho que no me dejaba respirar. Era esa sensación de ser el villano por el simple hecho de estar dolido. Si decía algo, yo era el rencoroso. Si guardaba silencio, yo era el amargado. Estaba atrapado en su narrativa de paz familiar, que solo servía para proteger la irresponsabilidad de mi hermano. Ese viernes fui a su casa. No fui por las cervezas, fui porque necesitaba ver si quedaba un rastro de decencia en ellos. Llegué y ahí estaba el Mercedes-Benz Clase E, aparcado en la entrada, brillando bajo los focos LED del garaje abierto. Estaba impecable. Mateo estaba en el jardín trasero con la barbacoa encendida. Tiago corría alrededor con una pistola de agua, disparando a todo lo que se movía. «Héctor. Ese es el espíritu», gritó Mateo al verme. Sabía que lo entenderías. La familia es lo primero. Me senté y traté de mantener una conversación normal. Pero entonces ocurrió la pequeña señal. Tiago, mientras corría, pasó por mi lado y me disparó agua directamente a la cara. Me quedé empapado. Mateo se rió. «Vaya puntería tiene el niño», dijo mi cuñada, sin quitar la vista del móvil. Limpié mis ojos con la manga de mi camisa. Tiago se detuvo a 3 metros, me miró con la misma cara de desprecio del domingo pasado y me susurró. Lo suficientemente alto para que yo lo oyera, pero sus padres no. Llorón. El reloj era feo. Ese fue el momento. No hubo un estallido de ira. Fue como si un interruptor se apagara en mi cabeza y se encendiera una luz fría y analítica. Recordé las palabras de mi hermano, perdonar y seguir adelante. Él tenía razón. La justicia no iba a venir de ellos. La justicia tenía que ser una lección pedagógica que ellos mismos habían diseñado. Me levanté para ir al baño, pero en lugar de eso, caminé hacia el garaje. Observé el Mercedes. Era precioso. Un motor potente, una pintura negra que parecía un espejo, y esas llantas que costaban más que mi primer coche. Mateo siempre dejaba las llaves en un cuenco cerca de la puerta de la cocina. Era un barrio seguro, o eso pensaba él. Volví al jardín, me tomé media cerveza y le dije a Mateo que me sentía un poco mal, que el sol del día me había dado dolor de cabeza. Claro, hombre, vete a descansar, dijo Mateo, dándome una palmada en la espalda. Me alegra que estemos bien. Ya ves que no pasa nada. Se perdona y se sigue adelante, ¿verdad? Exacto, Mateo, le respondí, mirándolo fijamente a los ojos. He aprendido mucho de ti esta semana. De verdad. Me fui de allí, pero no a mi casa.
Aparqué a 2 calles de distancia y esperé. Esperé a que anocheciera. Esperé a que las luces de su casa se apagaran. No iba a robar nada. No iba a hacer algo por lo que pudiera ir a la cárcel. Iba a aplicar su propia filosofía de vida. En mi maletero tenía una bolsa de herramientas y algo que había comprado en una tienda de suministros industriales esa misma tarde. A las 2 de la mañana, caminé de regreso. El silencio del barrio era absoluto. El Mercedes seguía ahí, en el garaje abierto, como una ofrenda. No usé una piedra. No soy un niño de 9 años sin control. Fui mucho más meticuloso. Usé la lógica de quién sabe lo que cuesta ganar cada dólar. Pero mientras lo hacía, no sentía odio. Sentía una calma aterradora. Estaba soltando, tal como ellos me habían pedido, no utilicé una piedra pequeña. Busqué en el lateral de su propio jardín una roca decorativa, una de esas pesadas, de unos 5 kilos. Me acerqué al Mercedes. El olor a coche nuevo y a cera cara todavía flotaba en el aire. Mucha gente piensa que la venganza es un arrebato de locura, pero para mí fue un acto de absoluta lucidez. Recordé cada palabra de Mateo: es solo un objeto, no te lo tomes personal, aprende a soltar. Levanté la piedra y la descargué con toda mi fuerza sobre el capó del Mercedes. El sonido del metal hundiéndose fue sordo, potente. No me detuve. Caminé hacia el parabrisas y dejé caer la piedra de nuevo. El cristal de seguridad estalló en esa telaraña blanca tan característica. Luego, con una calma que me sorprendía a mí mismo, rodeé el coche y golpeé cada una de las puertas, dejando abolladuras profundas que ningún taller de barrio podría arreglar fácilmente. Para terminar, saqué una llave de mi bolsillo y rayé la pintura negra de punta a punta, en ambos lados. No escribí insultos. No hice dibujos. Solo tracé una línea profunda, llegando hasta el metal, recordándole que la perfección es frágil. Antes de irme, dejé la piedra sobre el asiento del conductor, había roto la ventanilla también, y, sobre la piedra, puse mi Rolex destrozado. Fue mi tarjeta de visita. Me fui a casa, me duché y dormí 8 horas seguidas. Sin pesadillas. Sin remordimientos. A las 7 de la mañana, mi teléfono empezó a explotar. Tenía 14 llamadas perdidas de Mateo y unos 30 mensajes en el grupo de la familia. El tono de los mensajes pasó de la confusión al pánico, y del pánico a la furia ciega. Media hora después, Mateo estaba en la puerta de mi apartamento. No llamó al timbre, golpeó la madera como si quisiera tirarla abajo. Cuando abrí, su cara estaba roja, sudada, y sus ojos parecían salirse de las órbitas. «Héctor, hijo de puta», gritó, intentando entrar, pero me mantuve firme en el umbral. «Has destrozado mi coche». «¿Mi coche? ¿Tienes idea de lo que cuesta ese Mercedes? Son $70,000. Te voy a meter en la cárcel. Te voy a arruinar la vida». Mi madre llegó justo detrás de él en su propio coche, llorando, gritando que cómo había podido perder la cabeza de esa manera. Mi cuñada estaba en el teléfono, supongo que llamando a la policía. Me quedé allí, apoyado en el marco de la puerta, mirándolos con una calma que los enfurecía aún más. Esperé a que Mateo terminara su ráfaga de insultos. Cuando se quedó sin aliento, le hablé con el mismo tono suave que él había usado conmigo el domingo. «Mateo, por Dios, es solo un coche», le dije, esbozando una pequeña sonrisa. «Te compras otro. No dejes que un trozo de metal arruine nuestra relación». Él se quedó mudo un segundo, procesando sus propias palabras. «No es lo mismo», rugió. «Tiago es un niño. Lo tuyo fue un ataque calculado. Eres un psicópata». «No, Mateo», respondí, bajando el tono. «Lo mío fue una lección de tu propia filosofía. Me dijiste que la familia está por encima de las cosas materiales. Me dijiste que había que perdonar y seguir adelante. Bueno, aquí estoy, siguiendo adelante». «¿Por qué estás tan enfadado? ¿Acaso tu consejo solo se aplica cuando el que pierde soy yo?» Mi madre se metió en medio. ¿Histérica? «Héctor, pide perdón ahora mismo y dile que vas a pagar el arreglo. Es tu hermano». «Claro que es mi hermano», dije mirándola a ella. «Por eso espero que me perdone».
tal como él esperaba que yo perdonara a su hijo. Tiago destruyó mi esfuerzo de 5 años y se burló de mí. Yo he destruido un juguete caro de Mateo para que entienda el valor del respeto. Estamos en paz. Si él decide llamar a la policía, que lo haga. Pero entonces yo pondré una denuncia por daños contra su hijo y presentaré el presupuesto del Rolex y los testigos del asado. Veremos qué dice el seguro cuando sepa que todo empezó porque no saben criar a un niño. Mateo estaba temblando de rabia. Se acercó a mi cara, a escasos centímetros. No somos familia, escupió. Para mí estás muerto. Perfecto, le contesté. Entonces ya no tienes que preocuparte por perdonarme. Puedes seguir adelante sin mí. Cerré la puerta en su cara. Escuché sus gritos en el pasillo durante 10 minutos más hasta que los vecinos amenazaron con llamar a seguridad. Cuando finalmente se fueron, el silencio que quedó en mi apartamento fue lo más dulce que había escuchado en años. No era el silencio de la soledad, era el silencio de la libertad. No hubo sirenas de policía esa mañana, ni denuncias en los meses siguientes. Mateo era un hombre que vivía de las apariencias, y admitir ante las autoridades o ante su círculo social que su hermano menor le había destrozado el coche porque su hijo de 9 años era un pequeño vándalo sin control, era algo que su ego no podía permitirse. El Mercedes fue reparado en silencio, supongo que pagando una fortuna de su propio bolsillo, porque ningún seguro cubre un ajuste de cuentas familiar con una piedra decorativa. La familia, por supuesto, se fracturó. Mi madre me llamó monstruo en un último mensaje antes de que yo la bloqueara. Mi cuñada me dedicó epítetos que prefiero no recordar. Me convertí en la oveja negra, en el loco, en el paria. Y, por primera vez en mi vida, me sentí increíblemente ligero. Vendí mi apartamento 2 meses después. No quería vivir en un lugar donde ellos pudieran aparecer en cualquier momento a exigirte explicaciones, o a intentar manipularme con la culpa. Acepté una oferta de trabajo en el norte, a 8 horas de distancia. Me mudé sin avisar a nadie, excepto a mi padre, que fue el único que me llamó una noche, a escondidas, para decirme: Héctor, no estuvo bien lo que hiciste, pero entiendo por qué lo hiciste. Mateo nunca iba a parar. Ese fue mi cierre con el pasado. Han pasado 2 años desde entonces. Vivo en una casa pequeña, cerca de la costa. No tengo un Rolex en la muñeca. Ahora uso un reloj digital sencillo que me costó $50 y que me da la hora con la misma precisión que el otro. He aprendido que las cosas materiales solo tienen el valor que les damos, pero el respeto es la única moneda que no puedes permitirte devaluar. Hace 3 meses, recibí un correo electrónico de Mateo. No era una disculpa. Decía que Tiago estaba teniendo problemas serios en el colegio, que lo habían suspendido por agredir a un profesor y que la familia estaba pasando por un momento financiero difícil. Terminaba diciendo: la familia debería estar unida en los malos momentos. Olvidemos el pasado y ayúdanos. Me tomó 10 minutos borrar el correo. No sentí rabia. No sentí esa urgencia de contestar con sarcasmo o de recordarle su propio consejo. Simplemente no sentí nada. Ese fue el verdadero momento en que supe que había ganado. La venganza te da una satisfacción momentánea, pero la indiferencia te da la libertad eterna. A veces la gente me pregunta por qué no tengo fotos de mi familia en el salón o por qué nunca viajo en Navidad. Les digo que mi familia es pequeña y que valoramos mucho nuestra paz. No entro en detalles. No necesito que nadie me valide. Mucha gente en Reddit o en cualquier otro foro diría que fui un inmaduro, que escalar de un reloj de $13,000 a un coche de $70,000 fue desproporcionado. Y quizás tengan razón desde un punto de vista contable. Pero la dignidad no se mide en hojas de Excel. Mateo no perdió un coche, perdió el derecho a pisotearme. Y yo no perdí a un hermano, perdí una cadena que me obligaba a aceptar el desprecio como si fuera amor. Hoy es domingo. Estoy sentado en mi porche, mirando el mar. No hay asados familiares, ni niños malcriados, ni hermanos condescendientes. Solo hay silencio. Y por fin, después de mucho tiempo, es un silencio que no me pesa. A veces, para poder seguir adelante, tienes que quemar el puente por el que viniste. Y yo me aseguré de que el mío ardiera lo suficiente como para que nadie pudiera volver a cruzarlo. Estoy bien. Realmente bien.